¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de LBA, hoy con un programa bastante distinto. Señor Mario Rojas, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas noches, Sebastián Silenzi. ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo. Me alegro muchísimo. Un programa especial, efectivamente, porque estamos a pocos días de celebrar, de conmemorar el Día del Periodista, que recuerda la primera publicación escrita que hubo en la famosa Revolución de Mayo, un día como hoy. Podemos discutir si era un órgano oficial, si era un órgano privado, pero ya quedó para la anécdota, ¿no? Quedó para la anécdota. Y bueno, hoy nos vamos a mirar un poco el ombligo, ¿te parece? Sí, vamos a ver cómo está la actividad, vamos a analizar varias cosas, desde el periodismo. Por eso, bueno, tenemos dos invitados, ¿no? Tenemos dos invitados. Tenemos a Mario Favole, periodista de LU19, La Voz del Comahue, y a Judith Calmels, periodista de Radio Universidad Calf. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y aceptar compartir este momento de reflexión de la actividad. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, se viene un nuevo Día del Periodista y yo creo que en este país en el que estamos viviendo hoy, y creo que es una cuestión que todos los periodistas nos preguntamos, es cómo vemos hacia adentro de la actividad periodista, ¿no? O sea, algo que en el consciente colectivo tal vez es criticado, uno de los trabajos más criticados también, donde a veces hay y a veces no hay autocrítica, pero bueno, quiero saber cómo lo ven ustedes, ¿no? Arranca vos, arranco yo. Es difícil, así que arrancan. Sí, bueno, yo creo que no es algo que analizamos. Lamento contradecirte, Sebastián. Es algo que nos preguntamos, no. Ahora se pone en tensión y en cuestionamiento, sí. La actividad periodística, porque bueno, hay ataques en redes, es más fácil que todo quede expuesto. Pero yo creo que desde hace tiempo el periodismo no se pone en tensión. Nos come la rutina, la agenda diaria y hoy las redes sociales. Sí, yo creo que si hay algo que nos cambia en estos últimos años es las redes, y antes eso que aprendíamos en la facultad o en la calle, los que no pasaron por la facultad, de que el hecho es sagrado, hoy se cuestiona. Antes era el dato mata relato, hoy no, hoy es el relato. La gente nos está pidiendo que le digamos si lo que ellos vieron en redes sociales es cierto o no. Y te lo cuestionan. Entonces, si le decís que no es cierto, te lo cuestionan. Si le decís que no es cierto, no, yo lo vi, es así. Entonces, creo que tenemos que darnos este debate, no negar qué está pasando. Ya la institución del periodista, eso creo que quedó lejísimos, y ahora tenemos que revalorizar. Yo creo personalmente la profesión volviendo al hecho. Volviendo a las bases del periodismo. Ir a cubrir algo básico para todo periodista. Estar en el lugar del hecho. ¿Cómo le contás vos al que te cuestiona lo que está viendo en redes sociales si vos no fuiste? Bueno, es algo que pasa. Hoy las redes sociales a nosotros nos facilitan un montón de cuestiones, el WhatsApp también, pero tienen el lado B, ¿no? Que el periodista no salga de la redacción, no salga de la radio, todo es más fácil cubrir. Entonces creo que también nos está poniendo en tensión eso de volver a lo más básico del periodismo. Ir al lugar de la noticia y ver con nuestros ojos, contar con nuestra voz. Algo que parece, que lo vemos en las carreras de periodismo, algo que parece tan básico, yo creo que hoy no lo estamos viendo, que las audiencias nos piden eso. Si vamos a contar la verdad, que hoy es relativizada en esta era de la posverdad, bueno, quiero que me las cuentes con datos desde el mismo lugar y con los protagonistas. Entonces hay que ir, para políticos están las redes, que las ven todos. Tenemos que ir a las fuentes más básicas, me parece a mí. ¿Vos, Mario? Mario, ¿nos cuesta a los periodistas tener tanta exposición, de tantas críticas, tantas observaciones de los oyentes, de los televidentes, de los lectores? Yo creo que ahí es personal, depende de cada uno. Yo te voy a decir, a mí particularmente, yo era más activo en redes y llegó en un momento, me parece que para mí la red superior era Twitter, no digo X porque era cuando era Twitter, sí. Que me parecía ideal, tenía el componente de información, ironía, tenía de todo, era un combo que estaba muy bueno, me interesaba, lo veía todo el tiempo, participaba. Casi que dejé de participar porque entro en un nivel de discusión estéril que me parece que siento que pierdo el tiempo. Capaz que la sigo usando para leer, pero directamente es un lugar del que me corrí. Entonces solo participo laboralmente donde recibo comentarios buenos y recibo comentarios
críticos. Sí, O sea, para algunos soy libertario, para otros soy peronista, para todos soy albertista, porque la radio pertenece a la provincia. Así que de algún modo estoy catalogado o calificado de cualquiera de esos lugares políticos. Yo en el trabajo no le presto atención, obviamente sigo adelante, pero pensando en las redes sociales, sí, a veces creo que hay gente que se la sobrelleva mejor y hay gente a la que la termina afectando el tema de las críticas, porque son muy despiadadas últimamente. Sí, bueno, sobre todo eso. la gente no tiene piedad en estas cosas. Y estamos en una sociedad todos los días un poquito más violenta y cada vez con menos filtros. Hay una pedagogía de la crueldad últimamente. Tal cual. Pero yo te quiero, ahí metiste un condimento que me parece que está bueno para ver cómo lo ven ustedes también, que es esto de la ideología. Vos decías, a mí me ven libertario, me ven peronista, me ven, no sé, antiperonista. ¿Qué crees que le hizo la ideología, la militancia al periodismo, ¿no? O sea, porque digo, hay de eso en el periodismo, y mucho, donde se metió la ideología, donde se metió la militancia, donde hoy tenés canales para determinados segmentos de militantes políticos. O sea, ¿cómo vieron eso? ¿Cómo lo ven eso hoy? Bueno, pero es que lo hubo siempre, pero el encasillamiento es como más brutal ahora. Uh-huh. O sea, porque siempre hubo periodistas que estaban más vinculados con cierto sector o que se reivindicaban o no, pero se sabía. Pero lo que pasa es que hay una intolerancia absoluta casi a charlar con alguien que piensa diferente. O sea, Judy lo decía sin decir el término. De lo que hablaste vos fue del sesgo de confirmación. La gente no quiere que... Yo entiendo la idea de a dónde tendríamos que ir, pero básicamente la gente en general quiere que le ratifiquemos lo que ellos ya piensan. Y hasta en hechos súper sencillos, no digo en hechos complejos de interpretar, hasta en las obviedades. Sí. Hay una necesidad de que te ratifiquen lo que vos ya pensabas. O sea, el que tenía razón era yo, esto es así. Y contra eso es bastante difícil, ¿viste? Más que ofrecer tu versión, y en el mejor de los casos, como dice Judith, en el mejor de los casos, si fuiste, hablaste con todo y lo podés contar. A lo que también incide es... Bueno, el componente de la velocidad que tenés que tener para hacerlo, la cantidad de horas que trabajás y el aspecto económico, porque es mucho más barato hacerlo de otra manera, es mucho más barato hacerlo por redes sociales, o vos ves los canales de Buenos Aires y notás que a la mañana en general están todos pasando camaritas de seguridad. Incluso hasta quienes son oficialistas, por ejemplo, con respecto al gobierno de Buenos Aires. ¿Por qué lo pasan? Porque es barato, porque tiene impacto, pero además es muy barato. No es lo mismo mover gente todo el tiempo. Informar y formarse para informar es caro, no es tan sencillo que, no es sencillo, que cualquiera agarre un micrófono y cuente cosas. O ni te digo una cámara o que escriba. Yo creo que los paradigmas en el periodismo cambiaron, y esto de que el periodista tiene que contar la verdad sin relativizar, sin tener ideología, eso ya terminó y hace rato. Yo creo que de última la ideología en el periodismo sinceró. Porque antes estaba, la información era sesgada, cada medio tiene su línea editorial y la contaba desde un lado y desde el otro, y nos comimos el verso de que las audiencias eso no lo descifraban. No es mentira, las audiencias saben cómo piensan, saben hacia dónde va tal medio, tal otro. A la hora de cubrir una noticia es importante correrse un poquito de ahí y para poder analizar, pero yo creo que de última terminó de sincerar dónde estaba parado cada uno de los medios, por ejemplo, y bueno, vos ya sabés a dónde perteneces o no. ¿Tiñe la información? Sí, tiñe la información, no lo vamos a negar, pero creo que las audiencias también cambiaron. También sabés a qué me refiero, Judith, que no solamente tiñe la información, sino que también a veces selecciona información. Y bueno, pero es lo que sesgo, hacemos, el recorte de la Está realidad. Bien, pero digo, vos a veces tenés medios, y digo esto en una especie de autocrítica también, ¿no? Medios, periodistas, que se quejan porque la gente es despiadada, porque la gente es crítica, pero también, digo, a veces uno evita tocar un tema porque ideológicamente no le cuadra, a veces uno evita tocar un tema porque afecta determinados intereses. Entonces digo, ese periodismo también es parte de una realidad que nos toca vivirlo a todos, desde distintos lugares. Bueno, porque con la violencia en las redes, lo que nos pasa a muchos, y a mujeres sobre todo, te terminas autocensurando.
Bueno. Hay casos, incluso colegas que cubren, no sé, secciones de energía que son constantemente atacadas porque es un ámbito masculino, tanto de periodismo como de quienes consumen esas noticias, y son atacadas constantemente. Entonces, ¿qué hacen? Sacan las firmas de sus notas. Una forma de autocensura. Es cierto, también vivimos eso, producto de... Yo lo que quiero decir es que la ideología no es solo propia de los medios de los periodistas, digamos que está toda la sociedad. Esta dicotomía, estoy de un lado, estoy del otro, impregna toda la agenda. Pasan estas cosas, sí, la autocensura es lo último y lo lamentable que es la autocensura, bueno, dejar de cubrir esos temas. Judith es más chica, así que, pero Gracias. Es una niña. es más chica. Es más chica, Ya no. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando eran chicos que en una mesa, entiendo que a veces se proponía no hablar de política, pero que se dejaran de hablar porque uno era peronista y el otro era radical? Sí. Que llegaran al punto de dejarse de hablar. Después se acentuó eso, ¿no? Habría discusiones, habría hasta alguna puteada, lo que vos quieras, sí, chicana. Sí. Pero no fue lo brutal que fue en las últimas décadas. Que hay gente que se dejó de ver. Familias que se separaron por cuestiones ideológicas. A mí me parece absolutamente ilógico. Eso está traducido en todo eso que vemos en una mesa familiar. Imagínate si no va a estar en un escenario como el de los medios o las redes. Estamos reflexionando sobre la actividad periodística, sobre el oficio de ser periodista. Nos acompañan Mario Favole y Judith Galmelt. Hacemos una pausa, Sebastián. Dale, pausa. Y ya regresamos. ¿Sabés qué es Superávit? Son 3.000 cuadras de asfalto, son 20 avenidas, son loteos con servicios y además el mejor transporte público del país, el Cole, bien Neuquén. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa y la directora general de Total Austral, Catherine Remy, firmaron un convenio por el cual Total Energies renovó su apoyo al programa de becas Gregorio Álvarez. ¿Y por qué? Por la buena gestión que llevó el gobierno en estas becas. Y eso es clave para la industria porque es el primer cuello de botella en realidad al momento de encontrar mano de obra calificada. Comprende los aportes que la empresa realizará en el año 2025, 2026 y 2027, con todo el detalle que además también les da a los aliados del programa trazabilidad, seguridad y la confianza de que el programa está llegando a los destinatarios que todos esperábamos que fueran. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Seguimos en La Verdad Avanza, segundo bloque. Sebastián, estamos reflexionando sobre el periodismo. Sí. O los periodistas. Sí, los periodistas también, todo eso. Y está bueno esto porque muchas veces uno no lo hace, ¿no? O sea, uno entrevista a otro tipo de personas, otro tipo de perfiles, y está bueno tener una mesa así como la que tenemos hoy con Mario, con Judith, para intercambiar opiniones, visiones, también, ¿por qué no?, para hacer algún tipo de autocrítica respecto a nuestra actividad, ¿no? Vos mencionabas algo del tema del rol de la mujer en el periodismo, ¿no? Me parece que es un punto característico, digo, para poder deglutir, pero digo, ¿cómo ves hoy a la mujer en el periodismo y si la mujer sigue siendo la misma, o sea, la misma periodista que hace 10 años o 20 años atrás? No, bueno, sí, por suerte cambió. Yo empecé hace ya 20 años acá en LU5 y en ese momento habían muchas mujeres, pero en distintos roles. No en roles directivos, por ejemplo, salvo una, y también lo veía en otros medios. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que particularmente en Neuquén, no pasa en otras provincias, y ahora les cuento por qué, ha logrado romper el techo de cristal en el periodismo, bueno, gracias a generaciones más jóvenes que venían con otra impronta en el periodismo.
Así que yo creo que, bueno, las mujeres han ganado lugares en los medios de Neuquén y han logrado ser jefas de redacción, ser jefas de radio, por ejemplo, o sea que hemos dado un paso. Personalmente participé de un relevamiento del Foro de Periodismo Argentino, de FOPEA, que se llama, bueno, Periodistas Violentadas, en donde se analizaban todas estas situaciones de violencia de mujeres periodistas. Y hay otras provincias donde, bueno, la situación es sobre todo en la provincia sí, de Chaco, Formosa, Cuyo, por ejemplo. Las mujeres no pueden acceder más allá de ser productoras, por ejemplo, que es el primer escalón en el periodismo. Y hay muchos factores, desde las tareas de cuidado que no son reconocidas, desde, bueno, los techos de cristal que hablábamos recién. O sea que tanto Neuquén y Río Negro también, creo, porque algo escuché del informe que hizo la compañera de Río Negro, han avanzado en eso. Falta un montón, como en todas las cuestiones de los derechos de las mujeres. Y casos de violencia acá en Neuquén no se han registrado. Hay casos en Formosa que el coconductor le pegó físicamente a su compañero. O sea, estamos hablando de esas cuestiones que acá no pasa, y si pasaran, no nos quedamos calladas. Entonces, se ha logrado trabajar estos temas que son, bueno, de finalmente poder trabajar a la par, ¿no? con nuestros compañeros. Y acá en la provincia de Neuquén yo creo que en eso estamos bastante avanzadas. Mario, ¿cómo planteás, cómo ves los desafíos que tenemos los periodistas? Y si hay diferencia entre lo que es medio público y medio privado. Mira, sí, yo creo que hay diferencia porque en el medio público vos además tenés una responsabilidad institucional, ¿no? La radio en la que yo trabajo durante mucho tiempo fue un medio privado, con lo cual para mucha gente tiene que seguir cubriendo ese rol, sobre todo. Yo creo que inevitablemente tenés que cubrir diversos frentes, tenés que cubrir la actualidad, tenés que cubrir el interés de tu audiencia, y después tenés temas que tal vez pueden resultar incluso menos interesantes periodísticamente. Yo, no sé, hoy hice una nota de una agencia de desarrollo, que capaz que a los vecinos de Cipolletti tal vez tampoco le interesa tanto. Pero bueno, institucionalmente, para un medio que es público, que tiene que contar cuáles son las acciones del Estado, es una cuota que vos tenés que cubrir también. Entiendo que para el privado tal vez lo que más te rinde es aquello que el clickbait sería la parte de la web, ¿no? Aquello que es lo que más engancha, lo que genera más polémica. En un medio estatal me parece que tenés una responsabilidad diferente a la hora de contar también aquello que tiene que ver con las acciones de gobierno, independientemente de cuál sea el gobierno, ¿no? Yo me voy a meter en un tema que me parece que está bueno, porque aparte lo quiero compartir con la gente que no es periodista, que está del otro lado, que tiene otras actividades. Y yo quiero que le contemos a la gente lo que es para nosotros, por ejemplo, el manejo de la información pública, ¿no? Que me parece que eso es otro tema importante dentro del periodismo. Pero digo, si yo tengo que contarle al que está del otro lado cómo adquiero yo esa información, ¿no? O cuánta reticencia hay en la información, cómo te la esconden, cómo te la dibujan. ¿Qué se puede decir de la información pública? Hablemos de Neuquén y de Río Negro, no nos vayamos muy lejos, Es la principal pregunta que te dicen, ¿y vos cómo contás la noticia? O sea, ¿cómo te informás? Y bueno, no sé, uno ya está en una inercia que nada, me informo. Bueno, acá particularmente en Neuquén ahora hay una reorganización para la distribución de la información pública. No sé si decir si hay más apertura o menos apertura. Hay una redistribución, entonces hay canales, está todo centralizado. Y eso también provoca que las fuentes se achiquen, porque digamos, antes vos consultabas con educación, con energía, y ahora lo consultás igual, pero a nosotros nos autorizan las notas, si sale o no sale, una sola persona. Claro. Entonces el diálogo termina siendo unilateral y te perdés la riqueza de las fuentes, que es eso, ¿no? Bueno, preguntar, ¿y por qué no va a hablar tal funcionario? ¿Por qué no quiere? Porque está en Houston. ¿Y por qué se fue a Houston? Y todos esos datos son los que a nosotros nos van nutriendo. Entonces, en ese sentido, bueno, hay un cambio en la distribución de la información, sobre todo provincial. Municipal, yo creo a nivel de Neuquén, es lo mismo. Es el juego que se está jugando ahora. Yo creo que no es que no hay información. Hay que saberla buscar. Y se está dando, o sea, la información, por ejemplo, eso de que no habla tal funcionario, bueno, pero si no habla uno, habla el otro.
Entonces, bueno, hay que aprender que ahora con los cambios de gobierno pasan estas cuestiones. Se reorganiza todo y, bueno, en este caso el diálogo, como les decía, es unilateral. Bueno, yo trabajo en un medio público, entonces tengo bastante acceso a la información pública, porque de hecho, en general, el gobierno de Río Negro, digo sobre todo de Río Negro porque tenemos un programa centrado bastante en información provincial. Sí. Río Negro es muy extenso, muy amplio, tiene un montón de realidades, así que ya con eso incluso no lo en 3 horas diarias no lo podés abordar. Pero bueno, se valen de todos los canales a la hora de difundirlo, y si no, en general uno tiene el teléfono del que tiene que tenerlo o del secretario o del otro, y de algún modo no hay inconvenientes con ese acceso. Supongo que tal vez hay información que la que no se difunde igualmente es pública, y en Río Negro la he encontrado en el boletín oficial como en todos lados, o en el sitio de compras y contrataciones si te querés enterar de algo más. Tendrás que hacer un trabajo más extenso, ¿no?, a la hora de buscarlo, pero digo, por la web esa información. ¿Es más fácil acceder hoy a la información pública? En el caso de Neuquén, él mencionaba compras, eso es cerrado. Pero después, la legislatura, por ejemplo, hace rato viene trabajando con datos abiertos, que no son todos los datos, pero hay parte que sí son abiertos y es más fácil. El boletín oficial, que no los consultamos nunca los periodistas, sí se puede acceder. Hay provincias donde tenés que pagar para entrar al boletín oficial, acá no. Una gran fuente de información que... Sí, tenés que leer mucho, pero sí. Y tenés que tener la costumbre del ejercicio, claro, ¿no? sí, de acuerdo. Tenés que acostumbrarte. No, la compras y contratación en Río Negro es abierto, por ejemplo. Bueno, acá no, y es una gran fuente de información también. Tenemos que hacer la segunda pausa aquí en La Verdad Avanza, y voy a dejar para la próxima una anécdota en relación con el boletín oficial de la provincia de Neuquén y cómo se las arreglaba a algún funcionario para esconder cositas. En el próximo lo contamos. En el plan 3.000 cuadras de asfalto ya tenemos 1.427 en desarrollo, como es el caso de Confluencia, sector Los Pumitas, Rincón de Emilio, Valentina, sector 99, Vivienda y Urbanización Bosch, Parque Industrial, sector La Familia, Batilana, Alto del Limay, Senguer y Saavedra, Z1 y Cuenca 16, Villa Ceferino y muchos barrios más. Y también tenemos en desarrollo las avenidas que habíamos comprometido, como es el caso de Chivilcoy, Crucelles, Obrero Argentino, Solalique, Saavedra, Los Paraísos y República de Eslovenia, Conquistadora del Desierto, Soldi, Racedo y muchas más. Es el plan de infraestructura y de obras más importante de la historia de Neuquén. Orgullo neuquino. Tercer bloque, dejaste algo pendiente. Dejé algo pendiente, exactamente, porque Mario y Judith contaban lo que era el acceso al boletín oficial, que en algunos lugares, en algunas provincias hay que pagar para acceder al boletín oficial. Y aquí, en la provincia de Neuquén, hasta bien entrada la segunda gobernación de Omar Gutiérrez, lo que se hacía, se publicaba el boletín oficial con un resumen inentendible, por ejemplo decía, restitúyase la partida del anexo. Y había que ir a buscarlo. Entonces uno iba y le decían, bueno, tenés que ir a buscarlo a tierra, a adjudicaciones de tierra, concretamente. Claro. Entonces hablaba con el director de tierra y me decía, pero ¿y quién te mandó? ¿Y para qué lo querés? Y soy periodista, era para publicar. Y dice, ¿y pero quién te mandó? No, me mandó, bueno, te daban una fotocopia del decreto, pero el decreto era eso, decía, apruébese el anexo tal. Y vos te ibas contento y decía, pero ¿y el anexo? Ah, vos me pediste el decreto. No el anexo. Digamos, en ese sentido, el funcionario se guardaba la posibilidad de, hasta que presionamos y se publica ahora. Mario, hemos estado en más de una oportunidad solicitándole a viva voz
aflojen con la información pública, o sea, pasen la información pública, es necesaria, o sea, es parte de la transparencia en la información pública, o sea, no la escondan. Exactamente. Exactamente. Así, ¿no? Bueno, la quería contar porque está buena, me gustó. Las cosas, como decía él, cuando tenemos que ir a buscar la información, nos cuesta un poco, pero bueno, a veces nos critican, pero tenemos que manejar. Pero nos critican por tantas cosas ya. Bueno, Igual ¿por qué digo esto? Pasó, siempre hubo críticas a los periodistas, pero que ahora se haya instalado una frase de no odiamos lo suficiente a los periodistas y que se instale desde la máxima autoridad nacional. Bueno, no es este es un tema que también quería tirarlo acá en estas mesas. Lo que está pasando hoy con el periodismo y esta degradación gratuita, esta difamación gratuita, esto de querer meter en la bolsa al periodismo con los problemas que tiene la República Argentina y un montón de otros calificativos que le podríamos dar, ¿no? Pero digo, ¿cómo viven ustedes? Por ejemplo, vos, desde tu lugar, esto que está pasando, esto que decís vos, que viene un presidente y te dice, no, ustedes son unas ratas, son esto, son lo otro. O sea, creo que... Sí, tal cual. A mí me parece que creo que esto es la escalada máxima de momentos en los que también hubo gente que escupía carteles de periodistas, ¿no? Sí. Pero lo de ahora también me parece que ha trascendido más. Me parece que uno de los triunfos de Milei es que se habla en sus términos, ¿no? Que, de hecho, a mí me preocupa más lo cultural que lo económico, porque económicamente estuve mal casi siempre. Y crisis vivimos siempre. Pero me parece que hay una degradación cultural a lo que hay que prestarle mucha atención. No por nosotros específicamente, pero con los periodistas hay un ensañamiento en ese sentido. Sí. Muy, pero muy marcado. Que en realidad es una cuestión genérica, pero en realidad con nosotros no, porque nosotros ni nos atienden el teléfono. No, olvidate. Yo creo que lo máximo que pude hablar fue con Martín Menem y después de hacer una procesión de un mes para poder obtener su teléfono y que nos diera una nota, pero después a los periodistas del interior, olvídate. Pero es el concepto que se instala. Bueno, claro. Sí. El tema del concepto que es generalizado, o sea, ese es el punto y por eso arrancábamos este programa cuando yo decía, bueno, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos reflejamos nosotros? ¿Cómo nos ve la sociedad? O sea, ¿qué nos critica la sociedad a nosotros como periodistas, como comunicadores? Muchas veces siendo solamente un servicio, otras veces un poquito más que un servicio. Pero por eso preguntaba cómo nos veían. Y creo que esto que decís vos, Mario, no nos está yendo bien a nadie. O sea, creo que esto... es gratis y es muy dañino porque no lo dice cualquier persona, te lo está diciendo un presidente en este caso, ¿no? Sí, ojalá la respuesta sea mejor periodismo, más y mejor periodismo. El problema es que, como vos decís, está direccionado hacia los medios nacionales donde hay, ya no periodistas, operadores políticos, de un lado y del otro, ¿no? Y bueno, ese es un problema para el resto, porque derrama en el concepto al resto. Nosotros, lo decís bien vos, ni llegamos a los funcionarios nacionales. Es casi imposible. Y nos toca el mote de ensobrados lejísimos. Y bueno, ojalá la respuesta, yo frente al panorama desolador trato de tener un poco de esperanza, que sea, ojalá, mejor periodismo de los que estamos lejos. Y bueno, nada, que sea el federalismo el que dé la respuesta esta contra el interior. ¿Qué va a hacer? O sea, la batalla cultural, no quiero decir que está perdida, pero bueno, estamos atravesándola, es lo que dice Mario, es como profunda la cuestión. Después, todo lo que viene anexo viene por redes y así se va, es efímero. Bueno, yo quería llegar a esta parte de preguntar, ¿y el futuro? ¿Qué pregunta es? Qué cara. Qué difícil, tengo 2 programas más. 2 programas más. Sí. No, el futuro, si el futuro fuera mejor periodismo, está buenísimo. El tema, hay público para ese mejor periodismo, la gente está conforme con lo que encontró, tiene su canal, tiene su periodista, tiene su programa, y se queda con eso que ya le dice lo que quiere. Que no es un fenómeno nuestro nada más. Cuando se menciona los libros que impulsan a Santiago Caputo, uno de los integrantes del triángulo de hierro que rodean no, porque una pata también es el presidente, su hermana y él. Vos lees, no sé, el Mago del Kremlin, que es novela, o el otro que es más un ensayo, que es Los Ingenieros del Caos. Y en Los Ingenieros del Caos te cuenta esto antes de Milei. Te lo cuenta en Italia, te lo cuenta
en Hungría, te lo cuenta en Estados Ucrania, Unidos. claro. Es un fenómeno internacional también el que nos termina alcanzando a nosotros, con una figura muy particular que es la del presidente, pero esto se replica en diferentes lugares también. Bueno. Sí, yo lo que quería, para terminar, porque siempre me gusta terminar con un poco de buena onda, ¿no? Sí. Durante la pandemia había redes sociales, había medios tradicionales, y hubo ahí tuvimos los periodistas que trabajamos en forma profesional, tuvimos ahí como un mimo, porque la gente nos elegía leer. Elegía leer una nota de un medio profesional, de un periodista profesional, a diferencia de otra persona que opinaba sobre si el COVID, cómo se contagiaba, si vivía en el picaporte de la puerta, si había que agarrar la manija el pasamanos de la escalera, etcétera, o cuánto tiempo vivía el virus en el aire, que se decían barbaridades. Entonces ahí siempre me queda la reflexión buena para decir, bueno, cuando queremos hacer buen periodismo y lo logramos, la gente nos reconoce. Me voy a quedar con tu optimismo. Sí, yo también. Sí, yo creo que sí, y que también los periodistas nos tenemos que plantear el futuro. Ahora viene la inteligencia artificial y todo eso, y no nos podemos quedar atrás. Las redes también nos atravesaron y nos obligaron a reconvertirnos. Mario tenía unos excelentes hilos en Twitter. No los abandones, pero eran muy buenas historias y era un medio en sí. Bueno, todos nos tuvimos que de alguna manera ayornar. Yo creo que el periodismo no va a morir, los medios van a seguir como están y mejores y quizás en otros formatos, pero bueno, ya cuántas veces nos dijeron que íbamos a desaparecer y que los medios iban a desaparecer y todavía sobrevivimos. Vendrán tiempos mejores. Hablando de medios, Judith, ¿cuál es tu medio? Recordanos. Claro, porque no vendimos esa parte. Nada, me queda muy metido el no, chivo. Pero no importa, es chivo. Bueno, pero les cuento claro. De mi medio. No, se llama Plotier Conecta, está en Instagram y el medio surge de una convocatoria de Google en el que, bueno, en desiertos informativos, es decir, lugares donde no hay tantos medios, tenías que presentar una propuesta. Y yo presenté una propuesta, un poco hablaba de esto de volver a las bases, de contar las historias de la localidad. Historias que no tienen lugares en los medios. Por ejemplo, historia de emprendedores, historia de deportistas, la historia de tu vecino o vecina que tiene algo para contar y que no tiene. Y bueno, en un año tuve muy buena repercusión, cientos de reproducciones, 4.000 seguidores, que es un montón para mí en un año, en una localidad como Plotier que está creciendo, y de repente me encontré con esto. Cada vez que voy a cubrir una nota, la gente está interesada. Entonces me encontré con un nicho que no estaba cubierto, digamos, en este contexto donde hay sobreabundancia de información. Y que a la gente le interesa conocer las historias. Y bueno, quizás el periodismo pase por ahí, en contar historias. Ahí también está el periodismo, sin lugar a dudas. Ahí también está el periodismo. Y a Mario lo puede ver después de La Verdad Avanza, o antes. Sí, los martes. Yo estoy sobre todo los martes. Los martes a la noche en Canal 10. No estudiamos esa parte. No estudiamos esa parte. Realmente muchísimas gracias por aceptar este convite a debatir brevemente, pero a debatir sobre nuestra profesión. Mario Favole, muchas gracias. Gracias a ustedes. Judith Calmels. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, chicos, en serio. Gracias por estar acá. Señor Mario. Sebastián Silenzi, nos encontramos el próximo jueves. Así es. Aquí en La Verdad Avanza.